Vamos a ver los conceptos básicos que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con los documentos de Excel. Inicialmente, veremos la forma de organizar las distintas hojas de cálculo en los libros de Excel. Por lo tanto, cuando trabajemos en Excel, siempre lo estaremos haciendo en un determinado libro. Por otra parte, cada libro podrá tener varias hojas de cálculo, que es donde realmente introduciremos los datos. Por tanto, los archivos de Excel se llaman libros y dentro de estos libros estarán guardadas las hojas de cálculo. Imagínate unas carpetas, cada una con unos folios con cosas escritas, pues el libro de Excel es como si fuera la carpeta y cada uno de los folios sería una hoja de cálculo. Elige libro en blanco. El libro en el que estamos trabajando aparece en la barra de título de Excel. Ahora mismo estamos en el libro 1, que es un libro que crea Excel al inicio. En este libro hay una etiqueta en la parte inferior de la zona de datos correspondiente a la hoja de cálculo que hay en el libro. Excel ha utilizado el nombre de hoja 1 a esta hoja de cálculo. Pulsa en la pestaña Archivo para mostrar la vista Backstage y selecciona Opciones. En el campo Incluir este número de hojas podrás indicar el número de hojas de cálculo que tendrán los libros de Excel cada vez que se cree un nuevo libro. Inicialmente tiene el valor 1, por eso ha aparecido una hoja de cálculo, hoja 1, en el libro que ha creado Excel. Si indicas un número diferente, cada vez que crees un nuevo libro, aparecerá con ese número de hojas de cálculo con los nombres hoja 1, hoja 2, hoja 3, etc. De todas formas, siempre podrás crear en cada libro las hojas que necesites. Cancela el cuadro de diálogo. Una hoja de cálculo es un conjunto de rectángulos constituido por filas y columnas. El lugar donde realmente podrás escribir los datos es la celda, que es el punto donde se cruzan una determinada fila y una determinada columna. El nombre de las columnas está formado por una letra A, B, C. Al llegar a la letra Z, el nombre de la columna pasa a ser AA, AB, AC. Al llegar a la AZ, pasa a ser BA, BB, BC. Tras llegar a ZZ, sigue con AAA, AAB, AAC. Así siguen hasta llegar a la última columna, que es la XFD. En cuanto a las filas, como tienen un número de nombre, van desde la fila 1 hasta la fila 1.048.576. Por lo tanto, la última celda de una hoja de cálculo sería la XFD 1.048.576. Seguiremos trabajando con las hojas de cálculo, viendo cómo crear nuevas hojas de cálculo en un libro, borrar o eliminar las que ya existen, cambiarlas de nombre, etc. En cuanto a desplazarnos por los libros de Excel, primero veremos cómo colocarnos en el lugar que queramos dentro de una hoja de cálculo. La forma más sencilla para colocarte en una celda es hacer clic con el ratón encima de ella. Haz clic con el ratón sobre la celda C3. Puedes usar las barras de desplazamiento, que están en la parte de abajo y a la derecha de la hoja, para ver el resto de celdas de la hoja de cálculo. Otra forma de desplazarse por las celdas es utilizar el teclado. Por ejemplo, muchas veces se usan las flechas de dirección del teclado, que sirven para mover una posición a la celda actual.
Al colocarnos en una determinada celda, hacemos que esta celda se convierta en la celda activa. Siempre habrá una celda activa en la hoja, que será en la que podremos escribir cualquier cosa. Haz clic con el ratón en la celda D5. Excel destaca con otro color el título de columna y de fila de la celda activa. Además, en el cuadro de nombres también aparece el nombre de la celda. El nombre de la celda está formado por su columna y su fila. En este caso, la columna es la D y la fila es la 5, por eso la celda es D5. En el cuadro de nombres también podemos asignarle un nombre a la celda en la que estemos, para poder desplazarnos hasta esa celda utilizando este nombre. Haz clic en el cuadro de nombres. Escribe el nombre Prueba y pulsa la tecla Intro. Ahora podemos utilizar el nombre Prueba para movernos hasta esta celda en lugar de utilizar su referencia, D5. Pulsa la tecla Inicio para acceder al principio de la fila. Pulsa ahora flecha arriba para desplazarte a la celda que está encima de la actual. Ahora utilizaremos el nombre que le hemos puesto antes a la celda D5 para volver a situarnos en ella. Despliega la lista del cuadro de nombres pulsando en la flecha de su derecha y elige Prueba. Observa cómo ha quedado seleccionada la celda de nombre Prueba, que realmente es la celda D5. También podemos usar el cuadro de nombres para desplazarnos a una celda, escribiendo directamente su nombre y pulsando Intro. Haz clic de nuevo en el cuadro de nombres, escribe B10 y pulsa Intro. Las etiquetas de hoja de cálculo están en la parte inferior de la ventana de Excel. En este libro solo tenemos una hoja, pero vamos a ver cómo crear más. En un libro de trabajo podemos crear nuevas hojas o eliminar las que ya hay de una forma muy fácil. Para insertar una nueva hoja, pulsa el botón Hoja nueva que está al final de las etiquetas de las hojas que tenga el libro. Pulsa 3 veces en Hoja nueva. De esta forma se han creado 3 nuevas hojas de cálculo que se han ido añadiendo al final de las hojas existentes en el libro, hoja 2, hoja 3 y hoja 4.
Para ver y acceder a los datos de una de las hojas, tienes que activarla haciendo clic en su etiqueta. Haz clic en la etiqueta de la hoja 2 para seleccionarla. Si quieres añadir una nueva hoja antes de otra hoja ya existente, sitúate en esta hoja y, a continuación, utiliza la opción adecuada del menú del botón Insertar, que está en el grupo de comandos Celdas de la cinta de opciones. Pulsa la flecha para desplegar el menú del botón Insertar y selecciona la opción Insertar hoja. En este caso se ha añadido la hoja 5 a la izquierda de la hoja seleccionada, que era la hoja 2. También están en esta zona los botones de desplazamiento, que utilizarás cuando haya muchas hojas en el libro y no quepan todas en la zona de las etiquetas de las hojas. Si pulsas los botones anterior y siguiente, podrás ver en pantalla la hoja anterior o la siguiente. Si mantienes pulsada la tecla Control y pulsas anterior, se mostrará la primera hoja del libro. Pulsando la tecla Control y el botón siguiente, se mostrará la última hoja del libro. También puedes utilizar el teclado para desplazarte por las hojas. Con Control más avance de página pasamos a la siguiente hoja, mientras que con Control más retroceso de página pasamos a la hoja anterior. Vamos a ver cómo podemos seleccionar una o varias hojas. Esto nos permitirá, por ejemplo, crear o eliminar varias hojas en un único paso. Si lo que quieres es seleccionar dos o más hojas que están seguidas, por ejemplo, de la hoja 2 hasta la hoja 4, pulsa sobre la etiqueta de la primera hoja y manteniendo pulsada la tecla mayúsculas, haz clic en la última hoja. Haz clic en la etiqueta de la hoja 2 y después, manteniendo pulsada la tecla mayúsculas, haz clic en la hoja 4. Observa cómo se han seleccionado las tres hojas. Para quitar la selección de varias hojas, haz clic en la etiqueta de cualquier hoja que no esté seleccionada. Si las hojas que quieres seleccionar no están seguidas, por ejemplo, si quieres seleccionar la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 4, tienes que pulsar en todas estas hojas, pero manteniendo pulsada la tecla Control. Haz clic en la etiqueta hoja 1 para seleccionar solo esta hoja. Ahora selecciona también la hoja 3. Ahora que ya sabemos seleccionar hojas, vamos a ver cómo crear varias nuevas hojas y cómo eliminar las hojas que ya existen. Si queremos añadir varias hojas de golpe, tendremos que seleccionar varias hojas y luego utilizar la opción Insertar hoja del menú del botón Insertar. Por ejemplo, si seleccionamos 3 hojas y elegimos esta opción, se crearán 3 nuevas hojas de golpe. Para eliminar hojas, primero tenemos que seleccionar las hojas que vamos a eliminar. Podemos eliminar solo una hoja o varias, según las que tengamos seleccionadas, y elegir el comando Eliminar hoja del menú del botón Eliminar. Vamos a eliminar la hoja 5. Selecciona la hoja 5. Elige la opción Eliminar hoja del menú del botón Eliminar. Cuando creamos una nueva hoja, esta se convierte en la hoja activa, que es la que estará seleccionada. Si eliminamos una hoja, la hoja de la derecha se convertirá en la hoja seleccionada. Si la hoja eliminada era la última, la hoja que se quedará seleccionada será la que estaba a su izquierda, que se habrá convertido en la última del libro. Para cambiar el nombre a una hoja, haz doble clic sobre la etiqueta de la misma y escribe el nuevo nombre. Haz doble clic en la hoja 1, escribe el nombre Datos de Juan y finaliza con Intro. También puedes añadir, eliminar hojas o cambiarles el nombre con el menú contextual.
el que aparece al pulsar con el botón derecho del ratón de la etiqueta de la hoja. También podemos reorganizar las hojas de cálculo dentro de un libro, es decir, cambiarlas de lugar. Con Excel podemos mover hojas dentro del mismo libro, a otros libros e incluso a libros nuevos. También es muy fácil copiar hojas de un libro, en otro libro que tengamos o en otro libro nuevo. Para mover hojas, selecciona la etiqueta de la hoja y arrástrala por la fila de etiquetas. Al arrastrar con el ratón, aparece un pequeño triángulo negro que te indicará la posición donde se colocará la hoja. Suelta el botón del ratón en la ubicación deseada. Mueve la hoja que está seleccionada hasta ponerla a la derecha de la hoja 3. De esta forma también puedes mover varias hojas a la vez. Si primero seleccionas varias hojas, las podrás mover todas de golpe a otro lugar. Vamos a ver ahora cómo mover hojas de un libro a otro libro. Primero tendríamos que seleccionar la hoja o las hojas que queremos mover y luego acceder a la opción Mover o copiar hoja del menú del botón Formato, en el grupo de comandos Celdas. Despliega el menú del botón Formato y selecciona Mover o copiar hoja. En el cuadro de diálogo que aparece puedes seleccionar el libro de trabajo destino, en el que se situará la hoja. Incluso puedes indicar un libro nuevo y el lugar donde se colocarán la hoja o las hojas que tengas seleccionadas. Otra forma de acceder a este cuadro de diálogo es a través del menú Contexto. En el cuadro de diálogo que aparece puedes seleccionar el libro de trabajo destino, en el que despliega el menú del botón Formato. Vamos a ver ahora cómo mover hojas de un libro a otro libro. Primero tendríamos que seleccionar la hoja o las hojas que queremos mover y luego acceder a la opción Mover o copiar hoja del menú del botón Formato, en el grupo de comandos Celdas. Despliega el menú del botón Formato y selecciona Mover o copiar hoja. En el cuadro de diálogo que aparece puedes seleccionar el libro de trabajo destino, en el que se situará la hoja. Incluso puedes indicar un libro nuevo y el lugar donde se colocarán la hoja o las hojas que tengas seleccionadas. Otra forma de acceder a este cuadro de diálogo es a través del menú contextual de las etiquetas de las hojas. También puedes utilizar esta opción para crear una copia de una hoja, en el libro actual o en otro libro, pero tendrás que activar la casilla Crear una copia para copiar la hoja en vez de moverla. Cancela el cuadro de diálogo. Selecciona la hoja 3. Pulsa con el botón derecho sobre la etiqueta de la hoja seleccionada y elige la opción Mover o copiar. Activa la casilla Crear una copia. Selecciona la opción Mover al final en la lista antes de la hoja y acepta el cuadro. Si existe una hoja con el mismo nombre en el libro donde hemos copiado o movido la hoja, Excel le cambia el nombre, añadiéndole un número entre paréntesis para diferenciarla. Elimina la copia de la hoja 3 que acabamos de crear utilizando su menú contextual. Indicar también que, si mueves una hoja con el ratón y, a la vez, mantienes pulsada la tecla Control al arrastrar, no moverás la hoja, sino que harás una copia de la hoja. Indicar también que, si mueves una hoja con el ratón y, a la vez, mantienes pulsada la tecla Control al arrastrar, no moverás la hoja, sino que harás una copia de la hoja.
Cuando hayas terminado con un libro, el siguiente paso será guardarlo en el disco, para poder recuperarlo y seguir trabajando con él en otro momento. Si el libro es nuevo, deberás asignarle un nombre e indicar la ubicación al guardarlo a través del cuadro de diálogo Guardar como. Accede a la vista Backstage y selecciona la opción Guardar. Selecciona Examinar. Como es la primera vez que guardamos el documento, con esta opción Guardar aparece el cuadro Guardar como. Tras guardarlo con un nombre, esta opción guardará el libro directamente, sin pasar por este cuadro de diálogo. El cuadro Guardar como es muy parecido al de Abrir. Aquí tienes que indicar el nombre del libro y el formato con el que quieres que se guarde. En principio, el documento se graba con el formato del libro de Excel con la extensión XLSX. En la lista Tipo puedes elegir formatos distintos para ser utilizados por otros programas de hojas de cálculo. Despliega la lista Tipo y comprueba los formatos en los que puedes guardar el libro. Además de distintos formatos propios de Excel, también puedes guardar el libro con otros formatos habituales: formato de texto delimitado por comas, CSV, formato para intercambio de datos, DIF, formato de vínculo simbólico, SILK, formato de hoja de cálculo de Open Document, ODS, formato PDF, entre otros. Pulsa la tecla Escape para replegar la lista. En los campos Autores y Etiquetas aparece la información que está en las propiedades del documento, que puedes haber introducido a través de la sección Información de la vista Backstage. De todas formas, puedes cambiar estos datos desde este cuadro de diálogo. El resto de elementos que podemos ver en el cuadro de diálogo Guardar como son muy parecidos a los del cuadro Abrir. Por ejemplo, la lista de carpetas en el panel izquierdo, botones y campos de la parte superior del cuadro, etc. Veamos algunas opciones que pueden ser interesantes a la hora de guardar un libro. Pulsa en el botón Herramientas, que está en la parte de abajo del cuadro, y elige Opciones generales. Si activas la opción Crear siempre una copia de seguridad, cada vez que guardes el libro, Excel conservará el libro tal como estaba antes en otro archivo, como copia de seguridad. También podrás poner una contraseña de escritura para que los usuarios no puedan modificar el libro, aunque sí que podrán abrirlo para leerlo, o una contraseña de apertura, con lo que solo la gente que conozca esta contraseña podrá ver el libro. La casilla "Se recomienda solo lectura" hace que, al abrir el libro, se aconseje abrirlo para leerlo solamente, para que no se haga ningún cambio al libro. Cancela este cuadro de diálogo. Haz clic en el campo del nombre de archivo e indica Ejemplo como nombre del archivo.
Pulsa el botón Guardar. Ya tenemos el libro en Excel guardado en un archivo. Observa cómo el nombre que acabas de darle al libro aparece en la barra de título de Excel. Si continuamos trabajando con el libro, podemos guardarlo con la opción Guardar de la vista Backstage o con el botón Guardar de la barra de herramientas de acceso rápido. Si quisieras guardarlo con otro nombre o en otra ubicación, podrías utilizar la opción Guardar como para volver a mostrar el cuadro de diálogo e indicar los datos adecuados. Para terminar, veremos algunas de las opciones y preferencias del programa relacionadas con este aspecto de guardar los libros. Accede a las opciones de Excel desde la vista Backstage. Pulsa en la categoría Guardar en el panel izquierdo del cuadro. En el campo Guardar información de autorrecuperación cada, puedes indicar cada cuántos minutos se guardará automáticamente un archivo de recuperación del libro en el que estés trabajando. De esta forma, si se cierra inadecuadamente Excel, por ejemplo, si ocurre algún error en el programa o si hay un corte de la energía eléctrica, se abrirá el archivo de autorrecuperación al volver a ejecutar Excel. Este archivo puede tener información no guardada en el libro original, además de poder servirte si el libro original estuviera dañado. También puedes indicar la ubicación del archivo de autorrecuperación, así como la ubicación predeterminada que aparecerá en el cuadro Guardar como al guardar los libros y en Abrir al abrirlos, aunque recuerda que desde estos cuadros de diálogo puedes cambiar la ubicación e indicar la carpeta que quieras. Cancela el cuadro de las opciones de Excel.